El barroco fue un periodo cultural que abarcó desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII. Se difundió por toda Europa y América Latina, así como por otras regiones colonizadas por los europeos. El barroco contrastó con el Renacimiento por expresar una sensibilidad pesimista, desengañada, crítica y compleja. Esto se debe a que la literatura y el arte barroco representan una época inquietante, desde el punto de vista psicológico, cultural y social, además de político y económico. Pero, ¿qué es el barroco? El barroco se puede definir como el arte de parecer, ya en las artes, ya en la literatura. 3 elementos pueden ser considerados fundamentales de su estética: el efectismo, la espectacularidad y la emocionalidad. El término barroco se usó por primera vez a mediados del siglo XVIII, en pleno contexto de la Ilustración o Iluminismo. El periodo barroco coincidió con el Renacimiento italiano, por lo que no es una sorpresa que los dos movimientos compartieran algunas similitudes estilísticas. Tanto los artistas del Renacimiento como los del barroco emplearon el realismo, colores intensos y temas religiosos o mitológicos, mientras que los arquitectos que trabajaban en ambos estilos favorecían el equilibrio y la simetría. Sin embargo, lo que diferencia al estilo barroco de su contraparte renacentista es su extravagancia, una característica presente tanto en su arte como en su arquitectura. Características del barroco. Si algo caracterizó al barroco fue el principio del horror vacui, expresión latina que quiere decir horror al vacío. El arte barroco, en todas sus manifestaciones, gusta de los acabados abigarrados y recargados, con los que pretende llenar todo el espacio. Escultura. Las esculturas figurativas de bronce y mármol producidas durante este periodo muestran un interés por el dinamismo, a través de siluetas torcidas y prendas que fluyen. Escultores como Bernini pudieron evocar el movimiento. Otros elementos como fuentes de agua a menudo realzaron este enfoque teatral. Al igual que las estatuas del Renacimiento, como el famoso David de Miguel Ángel, las esculturas barrocas a menudo estaban destinadas a adornar edificios majestuosos. También fueron comisionados para otros lugares ostentosos, como deslumbrantes interiores de iglesias y jardines reales. Dinamismo y tensión. El sentido de movimiento, dinamismo y tensión es fundamental en el barroco. No se busca el reposo, sino que por el contrario se establecen tensiones entre las formas, los sonidos, las palabras o los conceptos. Artistas barrocos como Gentileschi, Poussin y Rubens lograron una mayor sensación de drama a través del movimiento. A menudo, este imaginario lleno de acción estuvo inspirado en cuentos de la Biblia e historias de la mitología clásica. Además de sus composiciones energéticas, Rubens capturó el dramatismo a través de su radiante y rica paleta de colores. Rubens evitó pintar de forma que el color se hundiera. La luminosidad de su trabajo fue prueba de la excelencia de su técnica. Representación de pasiones y temperamentos interiores. El barroco se aleja de las prescripciones filosóficas del Renacimiento, que llamaban a la mesura y al equilibrio. Opta más bien por la representación de las pasiones y los temperamentos interiores, tanto lo que respecta a cada personaje como al conjunto de la obra. Búsqueda del contraste. En las diferentes disciplinas artísticas, el barroco revela un gusto por el contraste que en las artes plásticas se expresa por medio del claroscuro. Aplica no solo a la pintura, sino a la arquitectura, la escultura, la música e incluso la literatura. Sustitución de lo absoluto por lo relativo. Lo absoluto cede su lugar a la relatividad, en consonancia con una época que carecía de seguridades filosóficas, teológicas y culturales. Denomina el orden de la percepción del efecto, de la búsqueda de sensaciones y contradicciones por encima de los principios cerrados. Centros múltiples. El arte barroco destacó por dejar de lado la idea de una obra con un solo centro de interés. Por ejemplo, en pintura, el punto de fuga único. Para recurrir a los centros múltiples, estos centros con frecuencia generan composiciones elípticas,
Tal principio fue visible en todas las disciplinas artísticas, aunque adaptado a sus recursos. Efecto incompleto o inconexo. El barroco promovió en consecuencia el efecto de inconexión o de obra abierta o incompleta. A diferencia del Renacimiento, que cerraba el universo de la obra en sí misma, ese gusto por lo incompleto expresó la inquietud por la infinitud y la trascendencia. Pesimismo y desengaño. A diferencia del Renacimiento, el Barroco dominó un pensamiento pesimista y desengañado como respuesta a la crisis histórica que estaban viviendo. Se siguieron cultivando los temas de historia, religión y mitología, aunque prefirieron las escenas de mayor dramatismo y conmoción. En cuanto a la religión, la Iglesia Católica fijó la iconografía para prevenir la herejía. Se prefirieron temas como la Inmaculada Concepción, la Eucaristía, los santos y la Iglesia triunfante, asuntos muy sensibles en la disputa con el protestantismo. También fueron frecuentes la alusión a la fugacidad del tiempo y el desencanto del mundo, así como las costumbres y vida cotidiana, incluida la realidad social.